va a haber un desastre con la recolección. Primero que todo, los carros autónomos y los robots ya están aquí y serán masivos prontamente. Vamos a tener servicios por demanda que dominarán el mercado, porque si uno no necesita un conductor todo el tiempo y el carro lo puede hacer por sí mismo, entonces fácilmente se puede hacer la recolección puerta a puerta, va a ser más sencilla y más barata. Y si comparamos esto con la inteligencia artificial y las redes sociales, vamos a poder desarrollar una logística nueva con base en redes que nos permitirá optimizar no solamente de acuerdo con el peso o el tamaño del carro, sino también con el consumo de combustible. Algo que les va a encantar, la demostración de el primer vehículo de recolección autónomo del mundo. Les encantará, pero los sorprenderá también, porque no viene de los Estados Unidos ni de Japón, sino de México. ¿Ven? No tiene conductor. El señor es muy bueno. Pero, ¿ven? Autónomo. Es el primero que se puede hacer en Grecia, en Argentina, no sé, en cualquier parte del mundo puede hacer esto. Bueno, pero cuando hablamos autónomo no nos referimos exactamente a esto. Pongámonos serios. Entonces, miremos lo que hizo Volvo en marzo de 2016. Volvo ya tiene un carro recolector autónomo, pero no lo van a demostrar todavía porque ustedes conocen el gremio, el sindicato de los conductores de este tipo de vehículos. Entonces la demostración la hizo Volvo con otra cosa distinta. ¿Cómo pueden recoger las basuras sin intervención humana utilizando un robot pequeño y un dron? Miremos cómo lo hace. Ya viene más rápido de lo que nosotros pensamos. Eso es lo que siempre digo. Sigamos. Vamos a hablar de los nuevos modelos. Aquí estamos hablando de Internet de las canecas, y la idea es poder conectar todas las canecas
en el Internet de diferentes formas. Empezó hace algunos años en Nueva York, no para la gestión de residuos, pero otros propósitos. Entonces podían dar, si les daban a todas las canecas algo de una conexión Wi-Fi, entonces podían funcionar y podían limpiarlos, porque eran personas que ellas ponían la basura, la ponían y podían después mostrarlo en Facebook. Entonces nuevamente entendimos que si una caneca está conectada en Internet, podemos medir la humedad, podemos medir el peso, la altura de la basura en la caneca y poder tener más información. De hecho, existe una compañía colombiana que ya pone en Colombia canecas con tecnología de energía solar que están conectadas al Internet. Entonces les voy a contar un poco más del proyecto que estoy trabajando en Sevilla. Estoy trabajando en el proyecto IWAS en Sevilla. Ahora estamos en la mitad del camino. Lo que estamos haciendo es que estamos poniendo sensores autónomos con pequeñas baterías en las canecas, ya sea que sean de reciclaje o de residuos mezclados, y estos sensores están midiendo la humedad, la temperatura del ambiente y la altura de las basuras dentro de la caneca. Tenemos algunos problemas con medir exactamente la altura de la basura, porque el problema es que si pones algún objeto muy grande, entonces puede estar muy alto, pero no está llena la caneca. Entonces, ¿qué está sucediendo? Los sensores están conectados. ¿Cómo los conectamos con un servidor? Nosotros utilizamos el Wi-Fi de los recursos de los metros turísticos, y entonces lo que hacemos, tienen una red de Wi-Fi, entonces no necesitamos que construir una nueva red para nuestras canecas. La caneca da una señal que dice: tengo el 80% llena, mi peso es este, o la temperatura es esta, o mi humedad es esta. Entonces tenemos un algoritmo que, con base en el peso, la temperatura y la humedad, podemos predecir cómo va a ser, con más riesgos o menos riesgos. Entonces a veces las recogemos según el pedido para evitar problemas de olores. Muchas cosas están hechas automáticamente. Tenemos un algoritmo que dice que hay 5 canecas que pesan 1 tonelada y ustedes pueden optimizar la recolección. Entonces la recolección en esta parte de Sevilla no lo está haciéndose de la forma común. Se está haciendo de acuerdo cuando las canecas están llenas y cuando están listas para ser recogidas. Eso no para aquí. Eso todavía son más complicado. Al mismo tiempo, nosotros vamos a tener una caneca que está llena al 80 o 90%. El servidor siente a los alrededores del sitio y les va a decir: por favor, no ponga más basura en esta caneca, póngala por favor en otra caneca porque esta ya está llena. Entonces, eso es lo que estamos hablando de modelos híbridos. En una misma red estamos conectando carros, ciudades, personas y canecas. Y esto nos da la oportunidad de optimizar la recolección y hacerla sobre demanda. En este proyecto hicimos otra aplicación en Honduras. Pusimos unos sensores en las canecas que están en las áreas rurales. Lo que hemos hecho hasta en este momento es que cada 2 días iba un camión cada 2 días un camión las recogía. Ahora lo que hacemos es que los sensores duran por más de 1 año y podemos recoger cada 3 días o tal vez una vez a la semana. Entonces, eso nos ha ayudado mucho en Grecia y esto nos ha reducido el uso de combustibles en un 80%, por ejemplo, con el tema de la recolección. Yo creo que este es el futuro. Esta es una buena aplicación de la Internet de las cosas. Les dije que ustedes tenían un problema si ustedes ponían un objeto muy grande. Entonces, tenemos la información incorrecta de que la caneca está llena, pero solamente que está muy alto. Entonces, no somos tontos. Lo que hacemos es que lo comparamos con el peso, si está llena o no, para saber si está llena o no, pero muchas veces no lo podemos hacer. Entonces, ¿saben cómo puede solucionarse este problema? Si no podemos compararlos, cuando el sistema ya funciona para 2 o 3 días, a partir del sensor vamos a recibir una señal cada 3 minutos, 20 señales por hora, lo cual va a significar 480 señales por día. Cuando el sistema se convierta
durante un año ya en funcionamiento, nosotros vamos a tener millones o cientos de miles de millones de datos y van aplicando las estadísticas de del Big Data. Entonces vamos a saber cuándo es posiblemente va a estar llena o cuándo puede ser una información que no es incorrecta. Entonces esto realmente no va a suceder si no tenemos la interconectividad. Bueno, bienvenidos a la era de los planes de gestión de residuos de los hogares y de los barrios. Entonces, por ejemplo, Samsung tiene una nevera que le dice que lee el código de barras de los productos en la nevera y la nevera pone en la pantalla y le dice: usted tiene que consumir esto porque dentro de la próxima semana ya va a estar vencido. Y si existen muchas cosas que están vencidas o se van a vencer, entonces la refrigeradora o la nevera sugiere posibles recetas para que ustedes puedan utilizar estos alimentos. Esto lo que está haciendo es la prevención de residuos. Esto es un secador muy pequeño. Ustedes lo ponen en el tomacorriente y ustedes lo ponen después de 8 horas. Se reduce el tamaño de la basura. Entonces, por ejemplo, va a ser interesante para aquellos que trabajamos por peso, pero esto solamente para la parte orgánica. Pero imagínense para un restaurante donde yo manejo varios kilos de residuos orgánicos. Entonces, la electricidad que esto consume es realmente más o menos 10% del costo de lo que ustedes ahorran. Entonces, no es tan caro tampoco, pero aproximadamente cuesta aproximadamente 300 euros y posiblemente en los próximos años va a ser mucho más barato. Veamos este es un pequeño sistema, un digestor anaeróbico descentralizado, el cual es para 1.5 metros cúbicos. ¿Dónde se pone esto? Esto se pone está en Londres, en los sótanos de las áreas residenciales. Ellos ponen todos los residuos de alimentos ahí, alguien que sabe que va y que no va, y entonces utilizan el gas que se produce. Entonces se utilizan para dar gas a los comedores sociales o a los comedores comunitarios para la gente pobre. Eso en un poco tiempo, esto va a ser comercial completamente, porque por lo pronto es solamente un piloto. Y aquí ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, una forma de, ¿cómo lo decimos?, de reutilizar los mercados de comida. En cada uno de los barrios existen, en los supermercados o en las tiendas, existe un banco de alimentos en los cuales le pueden regresar no solo los alimentos frescos que no se han usado, sino también algunas veces la comida cocinada que no se ha utilizado, y esos están vinculados con algunas comunidades de caridad o sociedades de culinar y se reparten con la caridad. Pero hay que tener cuidado en cuanto a que no sea comida descompuesta, que no se vaya a utilizar para acciones ilegales, por ejemplo. Entonces, Andrea también va a hacer un plan de gestión de residuos para su departamento y para su barrio. Entonces puede tomar en cuenta este tipo de ideas. Por ejemplo, este es mi favorito. Hace 2 meses yo estaba en Italia. Bueno, yo les odio decirles que yo estoy muy enamorado con Italia, así es que cualquier momento puedo ir. Entonces ellos me invitaron a ver un compactador autónomo. Entonces ellos ponían la basura en el relleno y luego tenían un software en el compactador. El conductor, antes de que se acabe su turno, entonces da una vuelta en el área que tiene que compactarse, y entonces ponen esto, y esto se compacta y lo compacta de una forma absolutamente plana y exacto. Entonces, ¿qué sucede? Con los compactadores las personas no van uno y van para que quede perfecto, pero entonces con este tipo de equipos se está vigilando en la noche. El vigilante vigila
vigila que la máquina lo haga y esto lo hace y va y viene hasta que lo deja completamente plano y en mejores condiciones. Entonces, obviamente esto implica que el personal en los basureros o en los rellenos va a eliminarse básicamente. La gente va a tener que estar, ya no van a estar trabajando con todas las personas que van a estar relacionadas con el trabajo con basuras o con los rellenos, van a tender a eliminarse esos puestos de trabajo. Cuando se construyeron una instalación, ellos hablaron de 10.000 a 15.000. Hoy estamos hablando de 200.000. ¿Qué significa esto? Esto significa que reciben una cantidad de datos de forma que ellos pueden optimizar las plantas de una forma muy rápida, no solamente después de un año o dos. Y lo que dice es que utilizar tantos sensores o más sensores, ustedes saben dónde está funcionando el sistema, dónde está funcionando, en dónde no está y ver qué se puede modificar. Y luego, entonces, las fábricas se pueden automatizar completamente sin la intervención de las personas. ¿Cuál es el futuro? Entonces, las plantas del futuro van a tener un perro y una persona. La persona va a haber un desastre con la recolección. Primero que todo, los carros autónomos y los robots ya están aquí y serán masivos prontamente. Vamos a tener servicios por demanda que dominarán el mercado, porque si uno no necesita un conductor todo el tiempo y el carro lo puede hacer por sí mismo, entonces fácilmente se puede hacer la recolección puerta a puerta, va a ser más sencilla y más barata. Y si comparamos esto con la inteligencia artificial y las redes sociales, vamos a poder desarrollar una logística nueva con base en redes que nos permitirá optimizar no solamente de acuerdo con el peso o el tamaño del carro, sino también con el consumo de combustible. Algo que les va a encantar, la demostración de el primer vehículo de recolección autónomo del mundo. Les encantará, pero los sorprenderá también, porque no viene de los Estados Unidos ni de Japón, sino de México. ¿Ven? No tiene conductor. El señor es muy bueno. Pero, ¿ven? Autónomo. Es el primero que se puede hacer en Grecia, en Argentina, no sé, en cualquier parte del mundo puede hacer esto. Bueno, pero cuando hablamos autónomo no nos referimos exactamente a esto. Pongámonos serios. Entonces, miremos lo que hizo Volvo en marzo de 2016. Volvo ya tiene un carro recolector autónomo, pero no lo van a demostrar todavía porque ustedes conocen el gremio, el sindicato de los conductores de este tipo de vehículos. Entonces la demostración la hizo Volvo con otra cosa distinta. ¿Cómo pueden recoger las basuras sin intervención humana utilizando un robot pequeño y un dron? Miremos cómo lo hace.
ya viene más rápido de lo que nosotros pensamos. Eso es lo que siempre digo. Sigamos. Vamos a hablar de los nuevos modelos. Aquí estamos hablando de Internet de las canecas, y la idea es poder conectar todas las canecas en el Internet de diferentes formas. Empezó hace algunos años en Nueva York, no para la gestión de residuos, pero otros. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar? Pues aquí en la mesa concluimos que, bueno, sí cambian las dos razones que dimos anteriormente. El primer de todo sería lograr una sinergia, una mejor sinergia y acuerdo o trabajo de equipo entre el gobierno y los productores para poder conocer qué residuos se podrán generar en un futuro y pues estar preparados para eso. Y segundo, un reto muy importante es cómo acortar esa curva de aprendizaje para que, digamos, en el caso de Colombia, todo esto se ve como tan imposible, pero cómo acortar esa curva para que no tengamos que esperar a que lo haga el resto del mundo y después sí Colombia, sino revisar cómo podríamos empezar a hacerlo. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Nosotros nos habíamos planteado un cambio conceptual de residuo a recursos. Sin embargo, luego de ver los distintos avances, creo que más que un cambio conceptual también debe haber un cambio en lo que tiene que ver con la implementación, con la ejecución, dado que nos gustó mucho la concepción de, bueno, ver en la producción cuáles son esos materiales que se pueden aprovechar y a partir de allí entonces planificar cómo va a ser esa recuperación para convertirlo efectivamente en un recurso que pueda ser reempleado en otro proceso. Nosotros pensamos que sigue siendo muy importante la parte de políticas públicas, pero también que la parte gubernamental, que es donde se genera todo nuestro marco normativo, empieza a mirar también lo que están haciendo en los países desarrollados, porque Colombia definitivamente tenemos un atraso bastante importante en cuanto a residuos que se ve con otros países. Entonces pensamos que la política pública es una parte importante y es la que da el punto de partida para que de ahí en adelante se generen toda la parte de separación en la fuente, de recolección diferenciada, como ustedes lo tienen planteado también con sensores y con toda esta tecnología. Thank you very much. Aparte del que habíamos dicho que era la conciencia, creemos que también se requiere el talento de la adaptación, de la rápida adaptación a todos estos cambios, y ahí incluyo algo del tema de la política pública. Muchas veces lo que ocurre es que esa adaptación no es tan rápida porque la reglamentación no va de la mano con los avances tecnológicos. Entonces ahí creo que nosotros tenemos un gran reto. Me gustaría hablarles de algo muy importante en la planeación. Y esto es que ustedes tienen que considerar la gestión de residuos como un resultado social. Déjenme recordarles algunos principios básicos. Primero, más rico es el país, más residuos producen. Actualmente en cada ciudad rica, con cada ciudad que tiene más recursos, los ciudadanos que tienen las posibilidades producen muchos más residuos. Para que tengan una idea de esto, en Atenas, en las áreas ricas, la gente produce 2.5 kilos de residuos por día. En las áreas pobres producen 0,5. Entonces, definitivamente existe una relación entre la distribución de la riqueza y la distribución de los residuos. Existe otra cosa que nosotros sabemos, es que entre medida que se van enriqueciendo, se van consumiendo muchos más productos, y a medida que consumen más productos, están
en necesidad de tener una mejor gestión de residuos. Es porque la gestión de residuos no se está llevando acá, no es una necesidad social o moral, no es una necesidad moral, es una necesidad real para poder solucionar este problema. Y existe también otra gran relación conocida: entre más alto sea el PIB per cápita, mayor es la infraestructura de gestión de residuos. Ellos tienen tratamientos mecánicos, químicos, y es imposible, parece mentira, pero sí es cierto. Y entre más, entonces más reciclaje hacen. Si la situación es como esta, entonces alguien podría hacer una pregunta muy simple: ¿por qué las compañías como Portugal y Grecia, con productos internos brutos per cápita similares, porque son tan diferentes sus sistemas? Portugal envía más o menos el 80% a instalaciones donde tienen muy tecnológicas, aproximadamente el 80%. En Grecia lo que estamos haciendo es el 85% lo metemos en los basureros o vertederos, y el Producto Interno Bruto es similar. Porque el Producto Interno Bruto es uno de los mayores motores que mueven esto, pero estos solamente son una realidad en determinadas estructuras o niveles sociales, y esto tiene que ser entendible para todas las personas para que podamos que tengan una consecuencia. Entonces, cuando somos los que vamos a hacer los planes, lo que les voy a pedir es que piensen siempre en cuáles son las diferentes fuerzas que se aplican en su plan, cuáles son los objetivos principales, cuáles son los más fuertes, cuáles son los más débiles, y recordar cuál es la contribución de todas estas fuerzas. Van a darnos unos resultados diferentes a lo que estamos esperando. Ustedes van a recibir copia de todas las notas y las presentaciones. Incluyen muchísimo más de lo que se está diciendo aquí. Simplemente aquí estamos tomando las ideas principales. Ahora quiero que vayamos a otro estudio de caso antes de almorzar. Es sobre Viena. Creo que ya estamos listos para compartirlo. Van a recibir ahora 2 hojas que tienen 2 gráficas reales sobre Viena. En la parte inferior de las páginas hay varias preguntas que deben contestar. Y lo que quiero que hagan es que estudien durante 5 minutos cada uno y que piensen de manera individual y que escriban sus respuestas, y luego sí que las compartan con los demás miembros de la mesa. Recuerden que no hay respuestas correctas o equivocadas. Simplemente es la experiencia de tratar de explicar aquello que ven en la gráfica. Ahora yo voy a pasar por las gráficas. La gráfica número 1, tenemos la evolución del reciclaje en Viena desde 1984 hasta el 2005. Aquí estamos hablando del reciclaje del papel, que empezó en el 94, lo mismo el del vidrio. Más adelante empezaron a reciclar el metal, luego el plástico, la madera y los residuos biológicos. Y aquí tenemos los resultados desde el 84 hasta el 2005. Y en realidad en 2005 estábamos reciclando unas 350.000 toneladas al año. Ustedes tienen este gráfico en la primera hoja que se les entregó. Luego, la segunda gráfica les muestra la evolución de los residuos. Aquí vemos el total de los residuos. Entonces vemos en 1969, no piensen en eso, empecemos en el 84, un poco más a la derecha. En el 84 tenemos como 650 toneladas al año para gestionar. Y luego, si nos vamos hasta el 2005, tenemos casi 800.
200.000 toneladas para gestionar. Y aquí tenemos en amarillo lo que se puede reciclar. ¿Entienden claramente lo que muestra la gráfica? Aquí tenemos todos los residuos y lo amarillo es lo reciclable. Piensen en estas gráficas y contesten las preguntas que encuentran ustedes en la parte inferior. Entonces la pregunta número 1 es ¿cuántos años le tomó al municipio de Viena convertirse en un municipio que tenía unas tasas aceptables de reciclaje? Por favor, tomen 4 productos. Traten de contestar cuántos años se tomó para cada uno de los tipos de residuos. La primera respuesta que ustedes tienen que dar es el número de años por tipo de residuo. La segunda pregunta es ¿cuándo crecieron más rápido las tasas de reciclaje y por qué? ¿Cuándo crecieron más rápido estas tasas de reciclaje y por qué? Y la tercera pregunta es comentar el resultado final en términos de la infraestructura requerida y su capacidad. Esto es algo que ustedes tienen que contestar con base en la segunda gráfica. ¿Les queda claro el ejercicio? Pónganse a trabajar. Tienen 3 minutos para dar las respuestas individuales y luego pueden hacer la discusión con el resto de la mesa para luego compartir los comentarios. Bueno, ahora quiero que tengan muchísimo cuidado con esto, porque este es un patrón global de todos los esfuerzos de reciclaje. ¿Cuál es el patrón global entonces? El patrón global es que se necesitan entre 10 y 15 años para poder tener unos resultados visibles. Necesitamos 2 o 3 generaciones. ¿Y por qué? Y esto se debe a que el reciclaje es un fenómeno social. Como yo decía anteriormente, el reciclaje no lo hacen las canecas, lo hacen las personas. Entonces se toma tiempo cambiar los hábitos y para difundir el mensaje. Y también necesitamos tiempo para encontrar a la gente que va a promover estas ideas. 10 a 15 años con esfuerzos sistemáticos son fundamentales para lograr resultados en cualquier sistema de reciclaje. Ahora, probablemente algunos de ustedes me van a decir, Antonis, yo conozco alguna población de 1000 habitantes que lo hizo en 2 años. Y yo les digo que sí, yo tengo un amigo que empezó a reciclar cuando yo le dije, y eso no significa, estamos hablando de sistemas sociales como de 8 millones de personas como en Bogotá o 1 millón de personas, porque es más importante los resultados estadísticos que la voluntad de reciclar. Es muy importante tener en cuenta que todas las curvas tienen la misma forma. ¿Y por qué sucede esto? Ustedes pueden ver que al comienzo crecen más rápido y luego se llega como a una meseta. Y más o menos esta meseta empieza al mismo tiempo. ¿Y por qué se da esto? Aquí tenemos el segundo patrón global. Comenzamos aquí con el papel, como en muchos otros países. ¿Y por qué? Porque es lo más fácil de reciclar. Es sencillo, no solamente porque sabemos exactamente qué hacer desde hace ya muchos años, sino porque también se puede almacenar en la casa, se puede guardar, no huele, es fácil almacenarlo. Luego, le agregamos el vidrio en toda Europa. Empezamos a reciclar el vidrio. Luego, le agregamos los
residuos biológicos, luego los metales, los plásticos. Y lo que sabemos ya es que aquella persona que recicla el papel en un 90% reciclará también el vidrio. Y si también recicla el vidrio y hará un reciclaje del 100% de los desperdicios biológicos. Por eso tiene la misma forma, porque finalmente estamos hablando de las mismas personas. El caso es que los que reciclan son siempre los mismos. Esto lo podemos decir de las personas que reciclan el papel, el vidrio, los residuos biológicos, la madera, y si les pedimos que reciclen otra cosa, también lo harán. Y lo que es más impresionante aquí es que lo que se recicla es independiente de qué tantas campañas se hagan después de los 15 años. A los 10 o 15 años vamos a llegar a una forma de meseta, lo que quiere decir que vamos a llegar a todos los recicladores potenciales de la ciudad. Si ustedes quieren evitar esta meseta y quieren volver a que la pendiente sea alta, hay que incluir a aquellas personas que no pueden reciclar o no lo quieren hacer o son indiferentes o alguien dentro de la casa no lo permite. Este es un patrón global. Ahora, ustedes pueden ver aquí que la forma de meseta sería mucho más clara si en términos de toneladas seguiría aumentando, pero lo les mostré fue porcentajes de reciclaje. Y entonces ustedes pueden ver que se llega a un 40% de reciclaje de los desperdicios biológicos. Y piensen en esto. Hay una segunda conclusión de todo esto. ¿Cuál es la composición de los residuos y qué tanto cambiará esta composición si yo voy a una ciudad donde se recicla el papel y le pido a las personas que reciclen los residuos biológicos? Es una pregunta que se hace muchas veces cuando se planea. Hay que mirar qué tanto papel se recicla y cuánto de los desperdicios biológicos se van a reciclar. Si se recicla absolutamente todo, la composición de los residuos va a ser muy parecida a lo que no se recicla. ¿Y por qué? Porque se tienen porcentajes parecidos de todos los materiales. Si estamos hablando de un 40% del vidrio, 40% del plástico, de el papel y así sucesivamente, la composición será la misma, pero se recupera más valor.